Usted escucha y próximamente verá en YouTube Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda divertida y compartida. Antes de empezar con el tema de hoy, quisiera agradecer a Mar de Palabras en las personas de Minerva de Risco y Yulisa Álvarez Caro por el honor de haberme invitado a participar en el evento, en un panel donde tuve el privilegio de estar con Claudia Piñeiro, Miguel Yarul e Isidro García. Busquen los trabajos de Mar de Palabras en YouTube, ese es un verdadero manjar. Y hoy hablaremos de otro tema. Genética quizás, hábitos de consumo o simplemente el paso del tiempo. ¿Por qué envejecemos? Bueno, todos lo haremos. Pero ¿qué tanto tiene que ver la ingesta del azúcar en ese proceso y dónde se encuentra? Para hablar sobre ese tema, he invitado a alguien con quien los dos hemos oído hablar de ese tema toda la vida, porque ambos somos hijos de unos hermanos que fueron diabéticos. En el caso de mi padre, desde los 27 años. En el caso de mi tío, ya él nos contará. Aquí está y va a estar muchas veces más en este espacio mi querido primo, el doctor Regil Novoa, conocido entre nosotros como Danilito o Jimmy. Bienvenido, Jimmy, Regil, ¿Cómo Danilito, estás? ¿Todo bien? doctor. Todo bien. Tú sabes que yo te sugerí ese tema porque realmente el azúcar con los años hemos descubierto que es peor de lo que uno podía imaginar. En días pasados, en un congreso en Europa, específicamente en Noruega, se postuló la idea que si el azúcar se descubriera hoy, tendría que caer dentro de la categoría de droga. Como droga narcótica, como sí. una droga narcótica. Y oye, ¿cuál es el problema? Fíjate, el azúcar tiene muchos años que existió. En la Edad Media, el azúcar era exclusivo de las personas con mucho dinero, de los nobles. Y tú te dabas cuenta que ellos tenían el poder, el dinero de comprar solamente ellos azúcar, porque tenían todos los dientes dañados. O sea, tener caries y dientes picados y sin dientes era señal de poder, de que sí podían consumir azúcar mientras la población de abajo no la podía consumir. Y sí, hoy en día se sabe que definitivamente el azúcar envejece, acelera el envejecimiento y es la que abre la puerta a todas las enfermedades. Anteriormente se hablaba mucho de la gerontología, el estudio del envejecimiento. ¿Y qué decía? Que irremediablemente vamos a envejecer. Eso no es cierto. Hoy en día hablamos de algo más elevado que se llama epigenética. Es lo que estudia cómo los factores ambientales, cómo la alimentación y cómo las emociones nos aceleran el envejecimiento. Dentro de nosotros, de la grande sorpresa que nos hemos llevado es la siguiente. Nosotros tenemos un agua dentro de nosotros, un agua especial. Durante muchos años hemos aprendido la fórmula simple del H2O. El H2O no hidrata, el H2O deshidrata y voy a explicar por qué. Esa agua que está dentro de nosotros se denomina químicamente como un agua que se compone de H3O2 y es un agua especial porque es un agua que es como una autopista, es como un software de altísima tecnología, donde todas las funciones de esa agua adentro viajan a una velocidad altísima. Esa agua es compuesta por una red de puentes que se llama redes de hidrógeno. Y es ahí exactamente donde el azúcar entra a afectar tu sistema inmunológico. Por ejemplo, esa agua, esos puentes de hidrógeno, se comunican por esos puentes a través de lo que se llaman los protones. Y esos son los que se utilizan para generar ese mensaje que va del ojo a la mano, de la boca al cerebro, a una velocidad altísima, se genera a través de ese puente de ahí. Entonces, el azúcar es una molécula rara, porque es una molécula que se dice químicamente que es un grupo hidroxilo. Hidroxilo, para que la gente tenga una idea, esa molécula parece un erizo. Y es una molécula que consume hidrógeno. O sea que cuando tú comes azúcar, esos puentes de hidrógeno se dañan, te lo disuelve. ¿Cómo lo disuelvo? Como el agua de batería. Cuando tú te pasas echando el agua a una batería, le echas más de la cuenta, tú vas a producir una corrosión y eso es lo que pasa dentro de tu cuerpo. Entonces,
se ha visto que ese azúcar afecta no solamente el sistema de puente que está en esa agua, es un agua que se llama agua integrada, que es un agua especial, que se generan funciones, y ahí está una serie de características bioquímicas que son lo que te dan la energía de tu cuerpo. Es por eso que cuando uno come muchos dulces después de comida, te da sueño, te da como ese sopor, te da niebla mental. Pero la gran sorpresa del azúcar es la siguiente. Durante muchos años hemos visto personas que se autodenominan como dulceras. Te lo dicen, doctor, que yo soy muy dulcera, a mí me gusta mucho el dulce. Oye, la gran sorpresa. Todo ser humano dentro de su cuerpo, específicamente en el intestino, tiene un hongo. Es un hongo bastante particular porque ese hongo me da mucha curiosidad porque le pusieron un nombre de una persona buena. Esa es la famosa cándida. Pero yo te puedo asegurar que de cándida no tiene nada. La cándida es un hongo bastante particular. ¿Cuál es la función de la cándida en el intestino de todo ser humano? Eliminar todos los residuos que sobran después que tu organismo hace el metabolismo. Lo que sobra, la cándida lo capta, lo engloba y lo elimina por las heces fecales. Todo va muy bien hasta que tú comienzas a consumir azúcar. Entonces, la cándida, cuando está en su etapa de buena gente, es una levadura. Pero cuando comienza a consumir azúcar, ella se transforma. Es como que muestra su verdadera cara. Se pasa al lado oscuro. Exactamente. Es como Darth Vader. Exacto. Sí. Se va al lado oscuro y ahí se convierte en una hifa. Eso es un hongo sumamente peligroso, porque ese hongo, cuando está en esa etapa, te comienza a dañar las paredes del intestino. Eso es algo que lo mencionan muchos gastroenterólogos, y a nivel médico se menciona mucho la palabra de intestino permeable. El intestino se convierte en una especie de colador. O sea que parte de la toxina que está en tu intestino va a tu sangre. Y eso es un estallido inmunológico, pero agresivísimo. Entonces, el azúcar, cuando llega al intestino a través de la cándida, produce un fenómeno que se llama glicación. Esa palabra yo sé que el espectador no la entiende, pero para que tengan una idea qué es lo que significa glicación, es que las grasas se caramelizan. O sea, tu sangre se vuelve una especie de almíbar. Entonces, esas reacciones bioquímicas que están en tu agua intersticial, que es el agua integrada, que van a una velocidad altísima, se ha medido inclusive. Fíjate, una de las cosas más interesantes, cuando una célula se comunica con otra, produce un estallido y dispara como una especie de luz. Es como que tu cuerpo se ilumina cuando está en una etapa perfecta de desarrollo. Pero cuando tú entras con azúcar, comienzan a diluirse esos mensajes, y eso es lo que te produce la niebla mental, ese cansancio. O sea, decimos en buen dominicano que el azúcar lo que hace es que amema a la gente, te pone lento. Y cuando eso comienza a pasar, oye lo que sucede. Nosotros tenemos lo que se llama el DNA, que está dentro de toda célula. El DNA es como el sistema operativo perfecto. Y el DNA está dentro de los cromosomas y las células. Pero se ha descubierto que al final de los cromosomas hay unas terminaciones alargadas que se llaman telómeros, que ellos se encargan de proteger el DNA de todos los radicales libres que genera el azúcar. O sea, es una combustión interna, como que prácticamente tu organismo comienza a disolverse en un proceso acelerado. Profe, Tani Bol. Desde la biología de quinto de bachillerato, muchos nombres ahí yo no lo había escuchado de nuevo, y quizás algunos nunca lo había escuchado antes. Como decía al principio, padre diabético desde los 27 años. Cuando nosotros nacimos, tu tía, mi mamá, tu tía Amanda, nos crió alejados de los postres. Aún así, algunos de nosotros son dulceros. No fue mi caso. O
sea, no, yo no soy la que está deseando el dulce. Entonces yo pensaba, yo no tengo el problema de ser dulcera. Claro. Sin embargo, ¿dónde está el azúcar? No solamente en los postres o en los las bebidas gaseosas. ¿Dónde está? O sea, no hay un azúcar buena y una mala, como dice. Fíjate un detalle, mira. Es bueno que la población sepa lo siguiente. Los dueños de las industrias farmacéuticas son los dueños de las industrias alimenticias, y eso no es casualidad. Nunca tú vas a ver una persona que desarrolle misiles y tanques de guerra en un foro de la paz. Eso nunca tú lo vas a ver. Lo mismo va a pasar con los que están en la industria farmacéutica y la industria alimenticia. Entonces, el azúcar se esconde donde uno menos se lo imagina. Por ejemplo, muchos pacientes te dicen, doctor, yo no como nada de azúcar. Y es cierto, no comen azúcar. Pero el problema es que el azúcar tiene 83 nombres. O sea, hay azúcar donde uno menos se imagina. Y sobre todo el azúcar sintética. Todo lo que sabe dulce o es azúcar sintética. Entonces, lo que se ha demostrado que el cerebro lo que recuerda es el sabor. Claro, no, el cerebro no se sabe el nombre. Eso es lo que recuerda. Entonces, miren, le pueden poner María. El día pasado tuve una paciente que me aseguró, yo no como azúcar, para nada. Inclusive saca una galleta de su mochila y me dice, mire doctor, esa galleta yo la como a veces. Y mire lo que dice ahí, sin azúcar añadido. Estaba escrito, sin azúcar añadido. Entonces yo le digo, préstame la galleta. Y cuando me la enseña, reviso atrás y le digo, mira lo que encontré aquí, sorbitol. La población no puede saber que sorbitol es un azúcar añadida, o sucralosa, o maltodextrina, o jarabe de maíz. Todo es azúcar. La industria lo sabe. La industria sabe Bueno, ahora eso. que tenemos inteligencia artificial, muchos lo tenemos en nuestro teléfono. Claro. Hay que preguntarle, esta galletita marca tal, Exactamente. tiene Mira, uno de esos azúcares con muy nombre, buena idea. con nombre secreto. Es una buena forma de informarse, porque yo me acuerdo que cuando mi sobrina Alicia estaba más chiquitica, tenía, bueno, ya es una, adiós Alicia, te quiero mucho. Cuando ella era una niña, me vio un día viendo un rerun de Soul Train y se queda mirando y me dice, ¿y por qué la gente era tan flaca en los años 70? Hasta yo quiero saber. ¿Qué pasó con la industria alimenticia? En el caso de los Estados Unidos, la comida rápida apareció más o menos en esos años. Para nosotros vino después de claro. más o menos para los años 90. ¿Es por ahí que anda la cosa? Sí, inclusive fíjate, una de las medidas que tomó Donald Trump en su segundo periodo fue, ordenó que la Coca-Cola volviera a tener azúcar de caña y no la maltodextrina que le ponen a la Coca-Cola. La peor de la Coca-Cola es la cero. Esa es la peor. Por ejemplo, ¿cuál es el pan que recomiendan que es totalmente beneficioso? El pan integral. ¿Cuál es el pan que tiene más azúcar? El pan integral. Esas son de las sorpresas que uno se va llevando en la industria. Y eso es el que está hecho por el librito, porque claro. aquí venden Entonces, unos ahora están hablando del famoso pan de masa madre que se ha puesto de moda. Yo lo veo bien. Lo que yo personalmente no confío en la industria. O sea, de verdad es pan de masa madre. De verdad es masa madre. Eso es lo que yo no sé. Y la industria es capaz de cualquier cosa. Te esconde cosas que tú te enteras los años de eso. Entonces, el azúcar tiene ese problema. Mira, la epigenética ha mostrado lo siguiente. Que no es cierto que haya un envejecimiento natural. Factores que afectan tu envejecimiento. Una de las cosas que más aceleran el envejecimiento es pensar que tú te estás poniendo viejo. El pensarlo. Esa agua integrada que tenemos dentro de nosotros, que es el agua perfecta, es como un cristal líquido, pero perfecto. Donde y se ha demostrado que responde a emociones. Nosotros tenemos poder. La emoción la pone turbia. Claro, nosotros, sí, porque eso vibra. Por ejemplo, mira, se ha medido inclusive que la velocidad de una información dentro de esa agua integrada, que es el agua perfecta, es de aproximadamente menos 90 milisegundos y menos 70 milisegundos. Eso se ha medido. Cuando tú consumes mucho azúcar, esa velocidad va a menos 20.
Ahí es que empieza el problema. Entonces, mucha gente piensa que son dulceros. No. Quien es dulcero es ese hongo que se llama cándida, que vive en el intestino. O sea, que uno tiene como a Ellen ahí adentro. Claro, entonces la cándida es como que controla al ser humano y lo hace desde el intestino, a través de una autopista que tenemos nosotros que comunica el intestino con el cerebro, que se llama nervio vago. Por ahí comienza la información. Por ejemplo, veo que ahora muchos diagnósticos que lo están sobredimensionando, muchos niños con TDA, con TDAH. Es increíble. Todo eso es azúcar. Todo eso es azúcar. El azúcar es que produce esos efectos. Todos los sistemas del cerebro. Por ejemplo, mira, lo que más afecta al azúcar son a las neuronas. Las neuronas pierden una velocidad, pierden casi un 50% de su habilidad de comunicarse unas con otras, porque el azúcar, esa agua perfecta que vive dentro de nosotros, la convierte en un agua sucia. Me imagino que sobre todo si se consume en la infancia. Ahí vi que la presidenta Claudia Sheinbaum en México prohibió los dulces en las escuelas. Pero mira lo que sucede, es que la industria tiene todas las formas de poder dominar una población completa. Por ejemplo, mira, el año pasado a la diabetes ya se habla de industria. O sea, la diabetes, se ha demostrado que la diabetes es alimenticia. Eso no es, tú no tienes que terminar siendo diabético. Si tú tomas las medidas correctas desde pequeña, tú no tienes que terminar siendo diabético como tu papá, que anteriormente era como una condena. La epigenética muestra que tenemos genes buenos y genes malos. Los malos los activan algunas sustancias como la alimentación, las emociones, por ejemplo. Una de las emociones que más daño le hacen al ser humano es el miedo. El órgano que más afecta el miedo son los riñones. De donde la gran sorpresa. Esa agua reacciona a las emociones. Lo que se ha demostrado que de las cosas que más envejece el ser humano es la falta de paz. Hay personas que viven con el cerebro primitivo activo. El cerebro primitivo era aquella persona que salía a cazar, el hombre prehistórico, pero él podía ser cazado. O sea, él podía ser la presa. Claro. Entonces él vivía en un constante, busca qué comer, pero tengo que cuidarme que no me coman a mí. Entonces, ese cerebro primitivo nosotros lo activamos. Y se ha visto que el azúcar activa esa parte del cerebro. Eso es una amígdala que está en el cerebro. Entonces, todo ha sido debidamente documentado y se ha visto que nosotros recibimos una especie de ataque desde la industria. Todo tiene azúcar y no es casualidad. Se dice que la industria de la diabetes, le dicen industria de la diabetes, el año pasado vendieron 500 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comer? Víveres Mira, de los conucos. Que volver. Bueno, yo recuerdo que yo era niño, yo recuerdo que una de las cosas raras que yo cenaba era pan. Era muy extraño. Normalmente yo comía víveres, esas cosas, y la gente no era gorda. Todo comenzó cuando cambiamos la dieta a la harina. Entonces, las harinas tienen el problema que también se convierten en un azúcar. Sí. Entonces, claro, quien te hace ser adicto al azúcar es la cándida. O sea, no es que el paciente es dulcero, la cándida es la dulcera. Y es la que te pide. Y es la que te mantiene nervioso, ansioso de azúcar. Entonces, esas son de las cosas que uno se da cuenta que fíjate, ahora todo el mundo tiene el problema del intestino. Al intestino se le dice el segundo cerebro. No es casualidad. Todas las enfermedades, el envejecimiento empieza en el enfermedades que intestino. yo no había escuchado antes. Y ahora todo el mundo tiene SIBO. Todo el mundo tiene SIBO. Ahora el SIBO está de moda. Como el Es TDA como una de los gripe. niños. Todos los niños tienen TDA. Sí. El TDA, cuando yo era niño, los curas de mi colegio lo enderezaban a no habían TDA, todos estaban derechos. Ahora todos tienen TDA. Todos tienen problemas. Pero sí lo tiene, o sea, no es poniendo en Pero duda que lo tenga. quien lo pone es el azúcar. O sea, tú no ganas nada con un tratamiento de un niño y no le quitas los dulces. Ah, claro. O sea, no Pero una estamos pregunta, ¿la cándida puede volverse buena otra vez después que se va al lado, automáticamente. al lado oscuro? Por ejemplo, mira, la cándida tiene la particularidad que es un hongo bastante especializado. Y ese hongo, tú logras eliminarlo prácticamente solamente consumiendo coco y orégano.
porque la cándida es muy poderosa. La cándida tiene una capa protectora que se llama biofilm. Esa capa protectora, para que la gente tenga una idea de qué se trata eso, es como la superficie del caparazón de una cucaracha. Es totalmente como brillante, pero es impenetrable. Entonces, los únicos que logran romper ese biofilm es el aceite de coco y el aceite de orégano. Que lo venden en frasquitos en el el hombre súper no ha juntos. logrado desarrollar nada que elimine la cándida, medio la calma, medio la tranquiliza, pero ya sigue ahí. Ese es el problema. Inclusive he tenido pacientes que le indico, yo siempre uso ¿Y mucho qué le hace el coco orégano con aceite? que de mata la cándida, elimina el biofilm de la cándida. Ajá. Entonces he visto pacientes que después de un tiempo tomando coco y orégano, ellos mismos han experimentado que ya no tienen el deseo de comer dulce. Se ha demostrado que la cándida es la real causa de la obesidad. No es el azúcar, es la cándida que te pone a comer azúcar. Ya. Ese es el O sea, problema. la causa raíz está en la Pero demanda fíjate, ese nombre, de azúcar de ese. la gente no le da miedo el nombre de cándida, pero la cándida es Alzheimer. La cándida es cáncer. La cándida es autismo. ¿Cómo así? No, explícame eso al paso, doctor. Se ha demostrado que la cándida tiene vínculo con los pacientes con desórdenes bipolares. La cándida te afecta el cerebro de una forma increíble. La cándida produce muchísimos efectos que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, la cándida, hay personas que la cándida le da caspa, que uno no lo vinculaba. Hay personas que sienten que le da mal olor en el pelo, como a sucio, como a grasa. Esa grasa, eso es cándida. Y la inflamación, porque ese es uno de los... La inflamación lo produce el azúcar. Cuando te rompe todos esos puentes de hidrógeno, automáticamente el sistema inmunológico cae y el organismo se defiende. Ahí es que él se inflama. Ahí es que viene el problema. Como un caparazón. Una reacción, y entonces tú vives inflamado. Pero ¿qué es lo que se inflama cuando una persona está inflamada? Los sistema, órganos. Todos los órganos. Pero también a nivel... Sí, pues tú no notas en la cara, la piel se pone más reseca, tú tienes una mirada cansada, te ves envejecido, todo lo produce la cándida a través del azúcar. Entonces, el azúcar es el problema. Te ha demostrado, por ejemplo, personas que si tienen un estilo de vida diferente, se alimentan diferente, hacen ejercicio, algo que te rejuvenece mucho, practicar la meditación. Tú sabes que la meditación te rejuvenece porque tú respiras mejor. La respiración tiene un mensaje que se lo manda al cerebro. Nosotros tenemos un tipo de respiración que es la respiración del control. Las personas respiran por el pecho. Esa respiración acelera el envejecimiento. Hay otra respiración que es la de la confianza. Yo estoy lista, yo voy a morir. Sí, pero que son cosas que uno no... Estoy haciendo todo mal. Uno no lo sabe. Bueno, todo el mundo lo hacía mal. Entonces, está la respiración de la confianza, que es por la barriga. Mira que los niños chiquitos respiran por la barriguita. Es la de la confianza. Esa es la respiración que tú recibes bendiciones. La otra, tú bloqueas las bendiciones, tú controlas. O sea, de eso, no sé si hay mencionado mucho que se habla de fluir, que hay que aprender a fluir. Hay que o sea, la vida se trata de aceptarla, no de entenderla. Todo al final tiene una explicación. Pero mira, yo no me fijo eso de los niños, es cierto, es con la barriguita, Con tú la lo barriguita, ves. esa es la de la confianza. Y un adulto puede lograr hacer eso. Sí, no, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros, dice Carl Jung, que fue un psicólogo Sí, famoso, no, claro. que fue discípulo de Freud, aunque terminaron a los batazos ellos dos. Jung dijo algo muy interesante que dice, hasta que el inconsciente no se haga consciente, todo lo que pasa en tu vida, tú lo seguirás llamando como destino. Nosotros somos energía, nosotros atraemos lo bueno y lo malo. Todo va a depender de la calidad de tus pensamientos. Dice Buda, que existió 300 y pico de años antes de Jesucristo, dice Buda, ni tus peores enemigos te hacen tanto daño como tus propios pensamientos. Entonces, lo del envejecimiento tiene que ver mucho con lo que tú piensas. Si tú piensas que estás envejeciendo, tienes razón. Y si piensas que no, también tienes razón. Eso lo dijo Confucio. Tú tienes razón siempre. Depende de lo que tú pienses. Depende de cómo tú te veas. Claro, entonces la clave está ahí. Tener una buena actitud frente a la vida, siempre estar positivo.
Y siempre yo digo lo siguiente, cuando Dios dice sí, te está bendiciendo. Cuando dice no, te está protegiendo. Es una forma diferente de ver la vida. Y uno tiene ejemplos, Serga, los otros días, y voy a decir su nombre porque lo celebro, eso por... hablaba con una persona de mi edad, eso sí, no voy a decir quién fue, que me decía, no, a nosotros nos quedan, yo tengo 61 años, próximamente 62, y esa persona de mi generación me decía, nos quedan 10 años más o menos de producción. Yo, ¿quién? Los otros días de una reunión con don Eugenio Pérez Montado, don Eugenio, Dios lo bendiga. Ajá. 90 y pico de años, lúcido, pero ¿qué tiene don Eugenio? Una figura. Ah, ¿entendiste lo que te Don quiero Jorge decir? Subero, doña Rosa Campillo, estamos hablando de unos teenagers de 80, 80, 70. y tú lo ves productivos pero, todavía. ¿cómo está ese organismo? Oh, pero yo tuve hace Se le 3 ve, años. se le ve la salud, se le ve que son personas que duermen en las horas que tienen que dormir, que comen, y es volver a las prácticas de los abuelos. Y son personas que tú lo ves, te generan paz. Sí. Porque eso es lo que irradian. Sí. Esa paz rejuvenece. Es una realidad. Yo hace 3 años estuve fuera en Brasil, en Curitiba, una ciudad brasileña, y me encontré con un profesor que me dio clase, y cuando me vio, me saludó y me amenazó, y me dijo que tenía 2 conferencias, que él esperaba verme sentado delante. Que cuando yo llegue te quiero ver sentado ahí, Regil. Un hombre de 89 años, dando 2 conferencias en un congreso mundial. Y está tu propio caso, lo veníamos hablando mis hermanos y yo, que tú estás rejuvenecido, entonces yo, primo, dame la fórmula. Pero todo es por lo que... o sea, es cuando tú cambias tu estilo de vida, cambia tu genética. ¿Y cómo cambiamos nuestro estilo de vida? A ver, algunas mira, buenas prácticas. No solamente, mira, siempre es bueno practicar la meditación, eso a mí me va de maravilla. ¿A qué hora tú meditas? Todas las noches. Cuando me acuesto, cierro los ojos y empiezo a practicar. La meditación es respiración. Ya, o sea, no es que tú vas a una clase. No. Yo aprendí practicando la meditación. Eso no es una cosa especial. Eso cualquiera lo puede hacer. Y yo practico la meditación. Aparte de que tú oras. No, definitivamente. Yo todos los días. Eso es radical. Yo todos los días. La oración es a 1 hora y la meditación. Todas las mañanas, a las 5:30 de la mañana, yo oro. Todas las mañanas. Eso es rutina. Y no se te metes que tengo que ir al súper. Sí, pero tú tienes que aprender. No, porque acuérdate que tú tienes que dedicarle una parte del tiempo al Señor. O sea, eso es único. Ahí no puede entrar ni supermercado. Y eso es una actividad individual que tú haces. Exacto, contigo. todos los días. Y también practico el tema de los pensamientos. Mira, hace unos años yo vi un pero antes de tú seguir, termina de comentarme. ¿Cómo tú haces la meditación? Ya sé que acostado. Mira, la meditación ¿cuánto dura? Se habla, mira, normalmente se recomienda una respiración elevada, eso dura unos 3 o 4 segundos, entonces tú la sostienes 2 o 3 segundos y la libera más tiempo, de 5 a 6 segundos. Y al principio los pensamientos te van a tratar de bloquear, sí. Porque los pensamientos... Ese es tu ego. Eso es la Cándida, embromando la paciencia. No, espérate. Yo ahora veo a la Cándida como Darth Vader. Sí, es que la Cándida tiene eso. Inclusive hace algunos años leí un artículo que me sorprendió, que decía que los pensamientos negativos nos lo dicen nuestros propios parásitos. Nosotros tenemos alrededor de 300 tipos de parásitos en nuestro intestino. Y siempre me llamaban la atención estos resultados de coprológicos negativos en un país donde no hay tanta higiene que se diga, ¿entiendes? Entonces, sí, los parásitos están ahí. Y la jefa de los parásitos es la Cándida. Ella los alinea, el ejército. El hijo más querido de la Cándida es el Helicobacter pylori. Así es. Ahora se ha puesto de moda el pylori. No, pero es un malvado. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero lo que no te han dicho... Eso no es figurativo, ¿no? Sí, pero lo que no te han dicho es que quien alimenta el Helicobacter pylori es el azúcar. Esa es la parte. Te hacen un tratamiento, pero no te dicen, tienes que ponerte duro con el azúcar. Porque eso es lo que él consume, y los parásitos comen azúcar, como su mamá, la Cándida, come mucho azúcar. Consumen azúcar, es una cosa que se hacen adictos a eso. Y entonces, por eso que uno tiene que empezar a crear la conciencia de controlar el tema del azúcar. Y yo le digo a los pacientes, no es que tú no comas azúcar, lo que tú no puedes ser dulcera. ¿Qué es ser dulcera? Ese postre todos los días. Que el paciente te lo dice, ay doctor, después de comida... me da un deseo
Porque siempre han vendido la idea que el azúcar es necesaria. El azúcar no es necesaria. Lo que sí es necesario en tu vida es la sal. Es así. Pero Fíjate, en cantidades controladas, claro, ¿no? todo en con medida. Cuando tú llegas a una emergencia, ¿qué es lo que te ponen? ¿Un suero de qué? ¿De Ujú. sal? Ahí tú te reconstituyes. Por ejemplo, el agua que nosotros vemos en botellita, esa agua no hidrata, esa agua deshidrata. Por un mecanismo que se llama ósmosis. Nuestra agua integrada, que es el H3O2, es un agua que está cargada de todos los minerales. El agua que bebemos, que por ósmosis le quitan todos los minerales, cuando entra dentro del organismo, por un mecanismo sencillo. ¿Dónde van los minerales? De mayor intensidad a menor intensidad. Entonces, el agua te roba minerales, el que uno bebe. El agua que uno debería beber es el agua carbonatada, es lo que le dicen el agua con gas. Así. Ese es el agua que sí realmente hidrata. Pero esa botellita de agua de la calle, eso no hidrata, eso deshidrata. Fíjate que la gente bebe agua, y tú le ves la piel envejecida. Que a veces En los los países pacientes... desarrollados el ciudadano prefiere la No, y carbonatada. ahora están vendiendo, me contaban esta mañana en el hospital, que venden un aparato, ¿no? Me dijeron el nombre, Ujú. que convierte el agua normal en agua con gas. No. Sí, que tú misma puedes hacer tu propia agua con gas. Mm. ¿Sí? Es agua, inclusive una limonada con esa agua con gas, es una maravilla. El sabor es diferente, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, esa agua se hidrata. Pero las otras aguas que venden en la No, calle... y te da como un shot. Claro, porque tiene magnesio. Por ejemplo, mira, una de las cosas que más bloquea el azúcar es el magnesio. Y el magnesio es esencial para prender una bombita que tiene cada célula que se llama bomba de sodio y potasio. Oye bien, cada vez que hay una reacción de esa bomba, generan 3 iones de sodio y 2 de potasio. Entonces, el azúcar bloquea eso y elimina 2 de sodio y 2 de potasio. Queda una de sodio. Esa es la que comienza a resecar tu piel. Entonces, estamos en las buenas prácticas. Ah, sí. En el caso de la hidratación, me imagino que está en la lista. El agua con gas. Pero con gas preferiblemente. Es la que realmente, y tú te das cuenta que tú te sientes totalmente diferente. O sea, te sientes más activo, tu cerebro funciona mucho mejor, ¿entiendes? Inclusive se están vendiendo unas tabletas que son de hidrógeno, es como para que tu agua se vuelva integrada, se le agrega una tabletita de esa, un hidrógeno adicional, y entonces funciona mucho mejor tu cuerpo. Pero es como yo le digo a la gente, no es que tú no comas dulce, lo que trata de no ser dulcero, porque eso eventualmente te va a generar una serie de enfermedades. O sea, acelera el envejecimiento. Hay otros alimentos, por ejemplo, las frutas que tienen azúcar y no es recomendable, por ejemplo, consumirlo de noche. Sí, más fíjate, las frutas han cambiado, las han modificado genéticamente. Cuando yo era niño, yo recuerdo que uno ver una piña dulce, eso era muy difícil. Muy difícil. Era muy raro. Ahora ve al supermercado y dile a cualquier persona que te pase la piña que ella quiera y abra, y tú te vas a dar cuenta. Toda esa azúcar ha sido modificada. Tú sientes que es un azúcar modificada. Por ejemplo, cuando yo era niño, beberte un jugo de limón sin azúcar, había que ser muy valiente. Eso no era posible. Ahora no. Ya, tú te bebes un jugo de limón sin azúcar como nada. O sea, todo se ha modificado. La gente debe entender eso. La industria lo que le interesa es mantener a la población enferma. Eso son los que te van a comprar las medicinas de la diabetes, de la presión. Por ejemplo, han vendido toda la vida la idea de que la sal aumenta la presión. Y es mentira. Lo que aumenta la presión es el azúcar a través de la inflamación. Entonces, la clave está ahí. Ejercicio. El ejercicio es mandatorio. Usted tiene que mentalizarse que debe hacer ejercicio por lo menos 4 veces a la semana. El que usted quiera. Inclusive se ha demostrado que el ejercicio ideal, el que sí rejuvenece, es levantar pesas. Ah, sí. O sea, no crear músculo, no hacer fisiculturismo, no. Yo hablando de pesas. Levantar pesas. Doctor, yo nada más puedo levantar 10 libras. Pero que levante pesa. Media hora, 40 minutos, y tu cuerpo se fortalece, se te va la inflamación, se te va los dolores del cuerpo, endereza la postura,
todo eso. Por ejemplo, uno de los grandes causantes de caminar envejecido es la famosa sarcopenia. Sarcopenia es pérdida de masa muscular. Entonces, eso se da por el consumo de azúcar también. Entonces, hay granos que recuperan la sarcopenia. La lenteja, una que se ha puesto de moda, la quinoa. La quinoa es impresionante. La quinoa tiene los 9 aminoácidos esenciales. Hablemos de esos superalimentos. Entre ellos ya mencionaste 2. Sí. Por ejemplo, también se habla mucho del blueberry. O sea, ¿por qué? El blueberry ayuda mucho porque es un captador de radicales libres, que son los que aceleran los procesos de envejecimiento. Capta. Y también hace que tu riñón funcione mucho mejor. Es como un limpiador renal. ¿Entiendes? En la propia No, aparte de que tiene vitamina C, una serie de cosas que te ayudan muchísimo, pero básicamente es por ahí que va lo del blueberry. Y el aguacate está en su época estelar. El aguacate es bueno, porque tiene mucho omega 3 y vitamina E, pero el aguacate a veces en exceso produce algo que yo veo muchos pacientes adultos que le da un tipo de erupción de espinilla. Una erupción neiforme, llegan con muchas espinillas, porque hay gente que come aguacate y hay gente que come aguacate mucho. Yo recuerdo una paciente que me dijo que ella se comía dos aguacates diarios, completos. Fresco. De rutina. Puso verde de milagro. Exactamente. Entonces todo depende. Verde como amarilla. Mira, yo creo que la clave está en el balance. Balancear. Tú vas a comer aguacate 2 o 3 veces a la semana, tú no tienes problema. Pero comer aguacate 3 veces al día, ahí viene el exceso. Por ejemplo, las nueces son muy buenas, pero el exceso de nueces te genera espinilla. ¿Me entiendes? Es importante señalar que el doctor es dermatólogo. Sí, exactamente. Entonces, las nueces, las granolas, el conflicto, todo eso tiene mucho complejo B, muchísimas cosas que todo es el exceso. El exceso. Doctor, ¿y los factores externos que son nuevos? Por ejemplo, ahora con el polvo del Sahara, nosotros vamos a tener que andar como beduinos. Mira, el polvo del Sahara lo que afecta más los factores alérgicos. Okay. Tú ves mucha gente con rinitis, conjuntivitis alérgica, esas cosas. Ahí es medio complicado ya, ¿tú entiendes? O sea que el mundo, el clima se manipula de muchísimas maneras. Cuando yo era niño, yo no recuerdo haber hablado de polvo de ningún sitio. No, ni yo tampoco. Y ahora todo es un polvo del Sahara. Ni oíamos hablar ni lo veíamos, porque ahora tú lo ves. Porque ahora tú lo ves, no sé cuánto, o sea... Mira, el medio ambiente se afecta, y eso que estamos en una época relativamente buena, porque ya no es como antes, que había muchas industrias. Y ese humo iba a la atmósfera y obviamente eso te afectaba muchísimo. Pero de las cosas que más ayudan a uno es el ejercicio al aire libre. Tú respiras mejor. Por ejemplo, se ha demostrado que la luz azul de los celulares aceleran el envejecimiento, afectan el DNA celular. O sea, son muchas las cosas que están involucradas en todo eso. O sea, no es que tú no uses tu celular, pero existe la adicción al celular. Hay gente que vive desde que se levantan hasta que se acuestan con el celular 24 horas. Esa luz azul realmente afecta la piel. ¿Por qué? Porque afecta lo que se llama las sustancias cromóforas del cuerpo y se va como manchando la piel, se va acelerando el envejecimiento. Eso lo hace. El envejecimiento no solamente es externo, es en las facciones, claro, las arrugas, sino también es orgánico. Es interno. O sea, ¿Qué le pasa a los órganos o qué órganos tienen tendencia a envejecer? A funcionar totalmente diferente. Por ejemplo, mira, tu estómago comienza a inflamarse. El paciente o se queja de que le da mucha acidez o que se inflama o que se estreñe, el estreñimiento también. Aquí hay muchísima gente con estreñimiento. O son pacientes que se llenan de gases. Todos son procesos que están dentro de uno, ¿tú entiendes? El mismo hígado. Fíjate, ahora mucha gente tiene hígado graso. Entonces el hígado graso, quien realmente lo produce es el azúcar. No es el chicharrón, es el azúcar que produce el hígado graso. Porque acuérdate que el azúcar carameliza la sangre. Esa glicación es que como si fuera un almíbar, que tu sangre se pone más espesa. Y obviamente las reacciones químicas se dan mucho más lentas o no se dan. Entonces, todo es cuestión de alimentación, una buena respiración, manejar las emociones, tratar de no ser esclavo de las emociones, de la ira, el odio. Una de las cosas que más rejuvenece también es el tú perdonar. O sea, el perdonar es como un regalo que tú te haces. Te libera. Exactamente, tú te liberas. Entonces hay gente que vive en un resentimiento, un rencor,
todo eso acumulado, el paciente no se da cuenta que se está haciendo daño a sí mismo. Es como una vez yo leí una frase que me gustó que dice que es que como que tú te tomas un veneno tú esperando que le haga efecto a aquel. O sea, el que estás esperando eres tú. Entonces, liberarse de todas esas emociones, sobre todo mantener tus pensamientos positivos, darte cuenta que hay épocas que no son tan buenas, pero no va a durar para siempre. Tú sabes que cuentan que el rey Salomón tenía un anillo que decía que cada vez que le pasaba algo él lo leía y entonces decía, esto también pasará. El famoso anillo de Asmodeo decía eso, que esto también pasará. Y toda la vida pasa. Lo que hay que aprender a aceptar, que hay épocas que no son tan buenas y épocas que son muy buenas. Aceptar, es aceptación todo. Muy bien, entonces hemos hablado de meditación, hemos hablado de consumo de agua, pero de una manera, esa la voy a implementar con el agua carbonatada. Pero, de nuevo, ¿cómo alejarse de ese azúcar que la producción ha puesto en los alimentos? Volviendo quizás a alimentos no procesados. Sí, por ejemplo, mira, fíjate, azúcar está en todos los lados. Anteriormente, cuando yo era niño, en mi casa cocinaban con lo normal, ajo, cebolla, los rutinarios. Ahora están los famosos calditos de pollo, que eso es una bomba. Eso está lleno de nitritos y los nitritos son productores de radicales libres, pero agresivos, ¿entiendes? Entonces, es como volver a la época de antes que nadie le iba mal. No, a las abuelas, la época de las abuelas. La gente estaba muy bien, no había nadie estreñido, no había nadie con problemas. Entonces, es como retomar eso. Entonces, el azúcar. Doctor, pero que yo no puedo comer azúcar. Yo digo, no es que no puedas comer azúcar, lo que tú no puedes generar es el exceso de azúcar. Por ejemplo, yo a veces le digo a muchas muchachas, ¿tú eres casada? Sí. Si tu marido cumple años, te toca bizcocho ese día. Si te invitó a cenar, te toca postre. Pero ni hay cumpleaños, no hay salida, que tú estás celebrando. Entonces, la clave es no tener los dulces en la casa, porque si los ves, te los vas a comer. Y hay alimentos que, aparte de los dulces, que por ejemplo, de los que venden para desayunar, que también... Mira, por ejemplo, se ha demostrado que el pan tiene una forma de que no te haga daño. Y es que si tú vas al supermercado, compras una funda de pan de agua, a mí me encanta el pan de agua, que ese pan de agua, antes de consumirse, se guarde en el freezer. Eso lo hacía tu tía Amanda. No en la nevera, en el freezer, 8 horas. Automáticamente se cae, lo que decimos los médicos, el índice glucémico, que te sube el pico de glicemia. Se cae, se convierte en un almidón estable. Y entonces actúa como un prebiótico. Eso significa que alimenta las bacterias buenas del intestino. No es que la gente antes sabía sus cosas. Claro, yo no sé cómo esa gente antes sabía yo sé que mami no sabe todos esos términos, pero ella lo hacía. Pero lo hacía. También se ha demostrado que el arroz tú lo puedes cocinar, pero antes de consumirlo, siempre debes guardarlo en la nevera por lo menos 1 hora, que se enfríe. Y cuando te lo vayas a comer, lo saques y lo calientas. También pierde el índice glucémico. Igual que las pastas. Hablemos de la stevia, la esplenda, el agave, la azúcar parda. Sí, entonces, fíjate, el azúcar parda o el azúcar negra se ha demostrado que la misma blanca, pero con melaza. O sea, que es otra estafa, ¿entiendes? Pero esos endulzantes artificiales tienen muchos reportes malos. O sea, yo al final no sé qué lo vamos a hacer. Se está hablando de una azúcar nueva, la tanusa, que dicen que es diferente. O sea, yo no la he probado. Yo sé por información que lo he leído, pero se viene esa azúcar nueva. Pero esos endulzantes artificiales los vinculan a muchísimos efectos en el intestino, que producen problemas. Yo lo que pienso que la real clave del ser humano es el balance. Puede comerse su dulce de vez en cuando, no pasa nada, ¿tú entiendes? Bizcocho, un postre, un antojo, no pasa nada. Lo que tú no puedes crear es un hábito de que tengo que comer dulce todos los días, que va a complicar la cosa, ¿entiendes? Fíjate, tú ves muchas niñas que tienen 12 y 13 añitos, son delgaditas, o con estría o con celulitis. Ese es el azúcar, esa es la famosa
resistencia a la insulina. A esa edad. A esa edad tú las ves esas niñas, o tú la ves con el cuello oscuro, o la axila oscura, o la entrepierna oscura, niñas que son delgaditas, y varoncitos también, inclusive nosotros he visto muchos hombres que están en la calle, que tienen como esa parte de los laterales negra, eso es resistencia a la insulina. Pero cuando tú estás resistente a la insulina, automáticamente tu sistema inmunológico está desprovisto. Y la salida de ese ciclo es muy complejo. Sin embargo, pero se puede salir. Sí, claro que sí. Mira, yo pienso que solamente con una alimentación adecuada tú tienes, ¿entiendes? O sea, es definitivo. Por ejemplo, mira, de las cosas que más aceleran el rejuvenecimiento de la persona es el ayuno intermitente. Muchas personas todavía venden la idea de que el desayuno es la comida más importante del día. Eso se lo inventaron la gente que venden conflé y venden, ¿cómo se llama? El onjemaima, el sí, pancake. Ellos inventaron eso para generar el tema del desayuno. El ayuno es un trabajo que fue premio Nobel de Medicina. O sea, es un trabajo serio. Inclusive se ha demostrado que si tú logras durar 24 horas sin comer nada, tu intestino genera células madres nuevas que aceleran el rejuvenecimiento. Oh, wow. La única manera que tú puedes romper con la adicción al azúcar es a través del ayuno intermitente. Una última pregunta. ¿Qué usted piensa de los GLP? No, los GLP son muy importantes. Inclusive, mira, hay una sustancia llamada glicina que se puede comprar por Amazon, y aquí yo creo que aquí lo venden en el país, que ellos te hacen generar el GLP. Eso como que mantiene la glicemia baja y te mantiene sin o sea, con tú tomar glicina tú tienes. Pero los GLP son bastante buenos porque te controlan el tema del hambre. Pero acuérdate que el hambre lo genera es la cándida. O sea, el comer mucho es la cándida. O sea, es como que te mantienen eso. Entonces, yo pienso que yo los he visto, porque ya los pacientes me lo han dicho, que solamente tomando aceite de coco y aceite de orégano, como bajan los niveles de cándida, automáticamente el apetito cambia. Y el mismo paciente te dice, doctor, ya yo no tengo esa ansiedad que tenía antes, porque es una ansiedad. O sea, tú sales a cenar, comes mucho y llega a tu casa y sigue comiendo. Es anormal, eso lo hace la cándida. Es así. Bueno, muchas informaciones, muchas recomendaciones y lo mejor, el doctor, o sea, hoy es el doctor, pero mañana puede venir como Regil, como Danilo. ¿Cómo te gusta a ti más que te diga? Para mí tú eres Danilito, toda la vida serás Danilito. Mi primo querido, con él podemos hablar de tantos otros temas. Uno de nuestros favoritos es el cine, pero también de pensamiento y de muchas reflexiones críticas, digamos. Muchísimas gracias. No, la próxima yo quiero hacer la de cine. Ah, sí, perfecto. Así es. Prometido. Esperen ese nuevo episodio con el doctor en julio. Hasta entonces.